La prueba de lanzamiento de disco es una de las especialidades atléticas englobada dentro del grupo de lanzamientos, junto con las pruebas de peso, jabalina y martillo. Consiste en el intento por parte del atleta de lanzar un disco estandarizado desde el interior del círculo de lanzamiento de 1 metro de radio a la mayor distancia posible. En dicha prueba se ejecutan complicados movimientos a alta velocidad con una alta limitación del espacio, requiriendo unas altas demandas físicas y técnicas. El objetivo final, por tanto, es lanzar el disco a la máxima distancia. Para ello es necesario que el disco, en el instante de su liberación, tenga la mayor velocidad posible, mientras se controla su trayectoria e inclinación con el objetivo de que resulte un vuelo eficiente. En las habilidades donde el objeto principal es maximizar la distancia de lanzamiento, como es el caso del lanzamiento de disco, la fuerza aplicada al objeto es crucial para incrementar su velocidad. Consecuentemente, el lanzador debe concentrarse en aplicar la mayor cantidad de fuerza al disco para proyectarlo lo más lejos posible sin tener que tomar decisiones rápidas provocadas por cambios producidos en el entorno, tratándose por tanto de una tarea cerrada. Una masa grande de lanzador y unas largas palancas proporcionaría una ventaja significativa en la generación de dichas fuerzas, pero unas características morfológicas favorables por sí solas no ofrecen suficientes garantías de éxito a un lanzador. Es igualmente necesario que las diferentes fuerzas del cuerpo se ejerzan en una secuencia determinada y con la debida coordinación para el logro del éxito. Consecuentemente, el lanzador deberá esforzarse en incrementar la potencia física bajo unas condiciones específicas como prerequisito para mejorar su rendimiento. Por tanto, las cualidades que precisa poseer un lanzador de disco para poder alcanzar un máximo nivel de ejecución son una determinada antropometría, velocidad, fuerza máxima, fuerza explosiva, flexibilidad, agilidad y coordinación, ya que la velocidad con la que el objeto lanzado abandona la mano es proporcional a la media de la fuerza aplicada sobre el centro de gravedad del mismo. La técnica de lanzamiento eficaz será aquella en la que el atleta aplique las fuerzas de todo su cuerpo durante el mayor recorrido posible. Por lo tanto, se trata de un gesto complejo donde la calidad técnica del movimiento es un factor dominante en la determinación del rendimiento. En consecuencia, los prerequisitos por parte del atleta para lograr lanzar a la máxima distancia posible son una técnica óptima de lanzamiento y la habilidad de realizar esa técnica con la máxima explotación de las capacidades físicas individuales del lanzador. En cuanto a la evolución de las mejores marcas anuales en los últimos años, se observa un estancamiento o tendencia a la baja en el ranking mundial tanto en categoría masculina como en femenina. Una de las posibles causas de la tendencia ligeramente descendente en la progresión anual de las marcas mundiales a partir de 1988 podría ser la introducción a partir de ese año de obligados controles antidopaje con el objetivo de velar por la salud de los deportistas. La distancia de vuelo está determinada por la velocidad, altura y ángulo de liberación del disco, además de por factores aerodinámicos que influyen en el vuelo del disco. La velocidad y el ángulo de liberación están determinadas por la magnitud y dirección de las fuerzas ejercidas sobre el disco, así como por la distancia sobre la cual las fuerzas son aplicadas. La altura de liberación está determinada por la postura adoptada por el atleta en el instante de la liberación. El lanzamiento de discos que se conoce en la actualidad evoluciona desde la especialidad que formaba parte en los Juegos Olímpicos antiguos, de la disciplina del pentatlón junto con el salto de longitud, el lanzamiento de jabalina, la carrera y la lucha. Se conoce la existencia del lanzamiento de disco desde el mundo heleno gracias a los relatos de autores griegos. En los juegos antiguos no se realizaba el lanzamiento desde un círculo como el actual,
Por el contrario, utilizaban un área de aproximación similar al usado en el lanzamiento de jabalina actual. Tampoco existía un disco estándar en peso y diámetro, por lo que cambiaba de una competición a otra. En el marco de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, se adoptan dos modalidades distintas. Una modalidad de lanzamiento conocida como estilo antiguo o heleno, en el que se partía de parado de espaldas a la dirección de lanzamiento y sobre una plataforma inclinada. El lanzamiento se realizaba girando todo el cuerpo, pero sin perder en ningún momento los apoyos de los pies. Paralelamente se practicaba el estilo libre, en el que se partía de costado a la dirección de lanzamiento. El lanzamiento se efectuaba girando sobre un pie o dando un paso cruzado. El atleta debe iniciar su actuación desde una posición estática. Puede sujetar el disco como referencia para tomar vuelo. Deberá abandonar el círculo por la mitad trasera una vez que el disco haya caído al suelo. Para que sea válido el lanzamiento, el disco deberá caer dentro de la parte interior de las líneas de marcación del sector de caída. El lanzamiento se mide desde la marca más cercana efectuada por el disco hasta el borde interior de la circunferencia del disco. El atleta no puede introducir nada al círculo. Para realizar cada intento, el atleta tiene un minuto. Normalmente cada atleta realiza tres intentos y los 8 atletas con mejor marca válida realizan otros 3 intentos en orden inverso a su mejor marca posible. El círculo de lanzamiento tiene 2.5 metros de diámetro y su superficie es de terreno no deslizante. Está cercado por una alambrada de metal. Las líneas sectoriales son dos líneas blancas que se extienden desde el círculo a un ángulo de 34.92 grados. La jaula o armazón es una estructura metálica con una red para proteger a los espectadores. La técnica actualmente empleada por los lanzadores de discos consiste en partir desde una posición inicial de espaldas a la dirección de lanzamiento, realizar uno o más balanceos preliminares que finalizan con el disco por detrás del cuerpo a la altura de los hombros. Posteriormente, se realiza una acción de pivoteo hacia la izquierda sobre los metatarsos del pie izquierdo que finaliza con un paso o salto desde el pie izquierdo para caer sobre el pie derecho cerca del centro del círculo. Desde este apoyo se realiza una acción de pivote hacia la izquierda que concluye anclado el pie izquierdo próximo al límite frontal del círculo y a la izquierda de la dirección intencionada de lanzamiento. Y una vez restablecido el doble apoyo, el lanzador realiza un movimiento final de lanzamiento intentando prevenir el nulo frenado el movimiento de los pies. El diámetro exacto, la forma y el peso de un disco están determinados por el reglamento, pero no la distribución de la masa. En categoría masculina, el disco tiene una masa de 2 kilogramos, mientras que en categoría femenil, la masa es de 1 kilogramo. Debido a las diferencias en la distribución de la masa, algunos discos pueden ser lanzados a más distancia que otros, incluso cuando las variables mecánicas de la liberación sean las mismas. Cada disco tiene un cierto momento de inercia, que está determinado por la distribución de la masa dentro del mismo. Si una gran cantidad de masa está concentrada en el centro del disco, este tendrá un momento de inercia bajo, pero si en cambio la masa está distribuida alrededor del límite externo, el disco tendrá un gran momento de inercia, permitiendo al disco ser más estable a los cambios de orientación causados por las fuerzas aerodinámicas. El tipo de agarre que elige el lanzador depende de la morfología y de las necesidades individuales. El agarre debe servir para proporcionar un control adecuado del disco tanto a lo largo del lanzamiento como en el instante de la liberación. Existen dos tipos de agarre: garra o extendido, en la que la palma cubre el centro del disco, los dedos abiertos están uniformemente distribuidos, apoyando el borde del disco en la última articulación de las falanges y el dedo pulgar apunta hacia el borde de ataque de disco. La aplicación de la presión se reparte entre los dedos. El dedo índice es el que controla el disco en el momento de lanzamiento, facilitando la rotación. Este agarre permite un mayor control del disco y por ello está recomendado para principiantes.
Segundo tipo de agarre es el de dedos juntos. Los dedos índice y corazón permanecen juntos sujetando el disco. El dedo pulgar apunta hacia el borde de ataque del disco y los otros dedos se encuentran distribuidos confortablemente sobre el disco. Este tipo de agarre es el más utilizado en lanzadores que poseen mayor experiencia. La opción requiere mayor fuerza de agarre en los dedos, ya que la mayor parte de la presión se ejerce con la última falange de los dedos índice y corazón y con la cara exterior del dedo pulgar. Con este agarre la liberación se realiza con el dedo índice, mientras que la presión del pulgar proporciona estabilidad al disco en ese mismo instante. Las fases del movimiento son las siguientes. Preparación. En esta se inicia el movimiento y el lanzador se ubica en la posición para la construcción del momentum. Segunda fase, construcción del momentum, en la cual el disco se acelera y la parte inferior del cuerpo rota por delante de la parte superior del cuerpo, produciendo pretensión. Tercera fase, descarga. Se produce velocidad adicional y se transfiere al disco antes de ser descargado. Y en la fase de recuperación, la última, el lanzador se frena y evita cometer un lanzamiento nulo. Al inicio de la enseñanza de lanzamiento de disco, se debe partir desde la posición inicial. En esta posición se coloca la mayor parte del peso sobre la pierna dominante, mientras que el otro pie rota y se coloca en punta. El tronco se mantiene lo más recto posible y los brazos se estiran y se colocan a una altura aproximada de los hombros. El agarre del disco nunca debe ser con todos los dedos, debe ser más bien con las falanges, la última falange de los dedos, y el disco quedará únicamente apoyado, no quedará sujeto, solamente quedará apoyado y con ayuda de la inercia se mantendrá en la mano durante el movimiento. Después de la enseñanza de la posición inicial, se debe continuar con la enseñanza de la construcción del momentum. Para ello se pueden utilizar unas vallas para que la persona se acostumbre a levantar el pie con el que va a realizar el primer giro. Entonces se realiza el giro y el tronco no rota, no realiza la rotación final para lanzar el disco, sino que se queda hasta ahí, en esa posición, antes de rotar el tronco para lanzar el disco. También otro ejercicio que se puede realizar es el fortalecimiento de los músculos que realizan el lanzamiento con ayuda de una liga sujetada en un punto de apoyo. Finalmente, el lanzamiento con el disco, con el implemento, se vería más o menos así. Mencionando que al momento de lanzar el disco, este rota con ayuda de los dedos. Con ayuda de los dedos hacemos rotar el disco para que sea más aerodinámico.